buenos días y bienvenidos a Multiverse Budokai. Hoy Animaster vuelve con su más que tradicional práctica artística, el test de color. Hoy nos acompaña con el plano 5 del opening, en el que Trunks y Gotenks del universo 18 pelean tranquilamente en el palacio de Kami-sama bajo la presencia de Vegeta. Así que para no retrasar más la intro, ¡vamos con el test de color! Ya se van terminando los test de color. Estos apenas se pueden contar con los dedos de una sola mano. Tendremos que ir despidiéndonos de esta fase. Háganse a la idea. Pero no se preocupen, vendrán fases nuevas y puede que desconocidas para la audiencia. Os aseguramos que algunas de ellas os dejarán sorprendidos y trataremos de explicarlas lo mejor que podamos, como hemos hecho hasta ahora. El opening de Multiverse Budokai está transicionando. No nos referimos a esa clase de transición. La transición de la que hablamos es un cambio en la producción. Me explicaré. La producción de cualquier proyecto audiovisual que se respete consta de tres grandes bloques o etapas: la preproducción, la producción y la postproducción, sin contar, claro está, con la posterior comercialización. El primer bloque, la preproducción, se trata de la etapa que se caracteriza por planificar y tomar decisiones sobre el rodaje, o en nuestro caso, en el cine de animación, se trataría de planificar la puesta en escena, es decir, backgrounds, diseño de personajes, storyboard, animatics, banda sonora, etc. El segundo bloque, la producción, se trata de la etapa en la que se ejecuta y elabora el material audiovisual, o en nuestro caso, la creación de los planos con sus fotogramas clave, in-betweens, test de color, sombreados, cleanups y color. El tercer bloque, la postproducción, se trata de la etapa en la que junta todo el material producido en la fase anterior para ser transformado y unificado en un solo producto audiovisual listo para ser comercializado. Precisamente nosotros nos encontramos ahora mismo pasando del segundo al tercer bloque en cuanto al opening se refiere, y así podrán observar fases nuevas que, de seguro, resultarán de su agrado. En cambio, el episodio piloto, por el momento, aún sigue en el primer bloque, el de preproducción. Pero no se preocupen, pronto empezaremos a mostrar más cositas acerca de eso. Hoy por hoy, volviendo al presente, estamos en la fase de los test de color. Entonces, ahora Animaster nos contará qué tal le fue con dicha tarea. ¿No estás un poco harto de los test de color? Pues la verdad, no os negaré que tengo muchas ganas de terminarlos todos. Cada vez quedan menos test de color y me gusta cómo están resultando. Así que trataré de terminarlos todos del tirón y una vez hayamos enseñado el último test de color, ya os dejaremos en paz con este tema. ¿Cuánto tiempo te tomó hacer la tarea? Pues entre unas 7 y 7 horas y media, más o menos. Como pueden comprobar, le dedicamos bastante tiempo a los pequeños detalles de los procesos de nuestras animaciones. Es por eso que nos estamos tardando, pero de este modo aseguramos un mínimo de cuidado extremo en cada uno de los fotogramas del opening. No sé qué opinarán ustedes, audiencia, pero creo que es obvio para todo aquel que haya seguido nuestra trayectoria en YouTube que si algo caracteriza a este proyecto es el hecho de ser muy meticulosos con los detalles. Queremos ofrecer la mayor calidad posible, una experiencia para el usuario tan buena que ver nuestro capítulo piloto sea equivalente a estar viendo un episodio original de DBZ. Es por eso que Animaster nos cuenta todo esto. Cuidar los detalles lleva tiempo, y más cuando somos un equipo limitado. Tengan paciencia y verán los resultados. Todo a su tiempo. Hacemos lo que podemos, cuando podemos y con las personas que podemos. Pero sobre todo, no perdemos el espíritu del fan de toda la vida.
el que creció en los 90 viendo la serie. Precisamente esa es la experiencia que nos gustaría transmitir con nuestro episodio piloto, que se sienta como cuando éramos niños en aquel entonces, pero sin pasarnos de nostalfans. Encontrar el equilibrio, la media dorada de los estoicos, el punto perfecto entre esencia y la réplica de un producto que forma parte de otra época. Los test de color que estamos viendo en los Work in Progress se asemejan a cómo se verá el fotograma final de la serie animada. No exactamente. Es decir, sí, claramente es un acercamiento acentuado a cómo se verá el fotograma final, pero a este test de color, o a cualquier test de color en general, hay que añadirle corrección de color, fase de texturización de la línea, también en una fase de postproducción en la que se añadirán filtros, desenfoques, VFX, es decir, la animación de los VFX finales, y la fase de composición en la que se añadirán correcciones de imagen en general. Puede que todo lo que haya dicho os suene a chino, pero estas pequeñas fases le van a dar un cambio extremo a lo que es la imagen, es decir, va a mejorar mucho la calidad del resultado final. Y aunque apenas se noten cambios en cada una de esas fases en particular, si comparamos un test de color con un fotograma final, seríamos capaces de ver todas las pequeñas modificaciones que hemos aplicado simultáneamente, y la diferencia sería abismalmente notoria, mejorando drásticamente el resultado final. Animaster, esta vez ni siquiera yo he tenido una sola palabra de lo que has comentado. La animación la llevas bien, pero hablar en público ya es harina de otro costal. Tendrás que empezar a ir a clases de oratorio urgentemente. Era tan simple como hablar de talonaje, pero bueno, no se preocupen audiencia, Google tiene respuestas para todo. El uso del color en la producción audiovisual es un elemento esencial que puede influir en cómo nos sentimos al ver una escena. Los colores nos ayudan a transmitir emociones y crear un ambiente específico para un proyecto. Por eso, como artistas debemos ser muy cuidadosos al elegir los colores de una obra y asegurarnos de que se adaptan al estilo de ánimo que queremos transmitir para crear una experiencia visual coherente y atractiva para el espectador. El etalonaje es una de las fases fundamentales de la postproducción de un proyecto. Se trata del proceso creativo en el que se aplican ajustes de color en una imagen o vídeo para hacer más atractiva y mejorar la calidad visual de la producción, entre ellas la corrección de color. La corrección de color, por su parte, es el procedimiento de ajustar la reproducción de los colores en una imagen o vídeo para que sean precisos y coherentes con un estándar o referencia concreta. De esta manera, la corrección de color se utiliza para equilibrar y ajustar el color en cada plano, lo que crea una experiencia visual más uniforme y coherente para el espectador. Esto puede incluir la corrección del balance de blancos, la exposición, la saturación, el contraste y otros errores técnicos que pudieran darse en la captura de imagen original. En conclusión, son dos procesos que se complementan entre sí, y ambos son importantes para lograr una imagen de alta calidad y garantizar una experiencia de visualización consistente que satisfaga las expectativas de los espectadores en diferentes dispositivos y plataformas. Ahora volvamos con el artista que no se sabe expresar adecuadamente, a ver si ha mejorado un poco su speech. ¿Por qué a Vegeta le modificas los colores para que se vean con tonos más oscuros? En el caso particular de este test de color, la iluminación es solar, es decir, es un día muy soleado, con sombras proyectadas que se pueden ver como en el caso de las palmeras. Es por eso que Vegeta, al estar bajo de las columnas del templo, está en penumbra. ¿Qué ocurre con los colores en penumbra? Bueno, pues que cambian drásticamente por tonos más apagados y más oscuros. Incluso le añadí algún que otro brillo en la piel de Vegeta y en los guantes para enfatizar esa sensación de que el personaje pues realmente se encuentra debajo del templo y por lo tanto se encuentra en penumbra. ¿Estás satisfecho con el resultado final? Pues sí, bastante. Además, me gusta mucho la ropa de Goten y Trunks y, bueno, siempre he sido bastante fan de esos diseños del final de DBZ. Por cierto, el fondo del templo se hizo en 3D y aunque las palmeras se pueden mejorar bastante a nivel de texturización, en general y sobre todo las columnas que quedan en primer plano, para mí son inmejorables. Saludos a Cody99 por su excelente trabajo en este maravilloso paisaje. Correcto, Animaster. Cody hizo un trabajo espectacular con ese background 3D. Si lo vemos de pasada, sin prestar mucha atención, casi parece que se haya hecho con acuarela tradicional en vez de con el software Blender. Así pues, por haber matado correctamente la sensación de 3D, démosle un fuerte aplauso a nuestro compañero estadounidense.
El resultado de este test de color se ve bastante bien conseguido, ¿no les parece? Sobre todo Vegeta quedó bien integrado con esa iluminación. Recuerden dejar su opinión del acabado final en la caja de comentarios, les estaremos leyendo como de costumbre. Y hablando de costumbres, les agradecemos haber llegado hasta esta parte del vídeo. Así pues, aquellos titanes que hayan aguantado nuestra pedantería hasta el final, deberán escribir "Cody es un artista 3D de calidad" en la caja de comentarios para demostrar su apoyo a Multiverse Budokai. De esta manera sabremos qué fans son unos verdaderos mastodontes norteños de colmillos robustos y de pelo castaño que jamás desprecian un buen work in progress. Como siempre, agradecerles por vernos y les dejamos con el resultado final de Animaster. Nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias una vez más por ver el vídeo. Si te ha gustado, puedes darle like y suscribirte para permanecer informado. También puedes apoyarnos en Patreon. De esta manera ayudarías mucho al proyecto. Sin más que decir, hasta la próxima.